Bienvenidos al tema que vamos a tratar hoy, que es la ingeniería aplicada a la organización de las pymes. El tema que vamos a ver concretamente es el tema de procesos. Soy Juan Grupali, soy consultor de empresas bajo una óptica sistémica y el tema de procesos es un tema clave en la implementación de cambios y desarrollo de empresas. Veamos ahora el tema que vamos a ver del día. Para iniciar esta presentación, les propongo que hagamos un pequeño ejercicio donde ustedes puedan dar una nota a cuán presentes están el tema de los procesos en las actividades de su empresa, de su propia empresa. Anoten en un papel eh, con un número. En el caso que sea ninguno, pongan 1. En el caso que sea pocos, 2. Para algunos pongan 3. En casi todos pongan 4 y finalmente pongan 5 si consideran que está en todas las partes de la empresa. Al final de esta presentación, que es corta, breve, unos 15 minutos, podemos repensar la nota que ustedes han puesto. Para empezar el día vamos a empezar con un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo, donde imaginen un cliente que solicita al mozo que le entregue un café y sobre todo que lo haga rápido y el mozo le contesta que lo puede hacer en 2 minutos. Lo primero que va a ser necesario es que para cumplir con esa producción es necesario tener toda una serie de elementos como hay que tener café, filtro, agua, hay que tener un dosificador para tomar medidas, una taza, plato, cuchara, una máquina de hacer café y obviamente conexión eléctrica. Para realizar el café hay varias etapas. La primera, que dura 30 segundos, es cuando se coloca el café molido en un dosificador para poner en un filtro. La segunda etapa es colocar en el recipiente de la máquina de café el agua correspondiente, que nos llevará unos 10 segundos. La tercera etapa será iniciar el proceso de calentamiento del agua y de producción del café en la cafetera, perdón. Prevemos en este caso unos 2 minutos o 120 segundos. Terminado este proceso, en 10 segundos se puede volcar el café y preparar en la taza para luego entregarlo al cliente con su cucharita y con todos los elementos como azúcar, servilleta, etc. 5 pasos fueron necesarios para producir y entregar el producto final solicitado. Pero veamos otro ejemplo. Supongamos que un directivo de la empresa solicita al área administrativa que le dé una información de cuánto se ganó en la venta del artículo número 1, por así decir, por poner un ejemplo. Y el administrativo piensa y le promete cumplirlo en un plazo de 24 horas. Esto inicia un proceso, el proceso requiere como insumo, como materia prima, información de 2 áreas. El sector ventas tiene que proveerle la información de a cuánto se vendió ese artículo y el área compras tiene que indicarle cuál fue el precio de costo de ese artículo. El área ventas genera un proceso para dar esa información, dura 2 horas y se lo hace el mismo día en que se lo solicitó. Por el tema de la hora, la siguiente información es solicitada el día siguiente, por lo cual después de 2 horas recibe la información el administrativo que, haciendo en una tercera etapa una operación de corroborar ambas informaciones, llega a la conclusión que ventas menos compras da una utilidad de 500 pesos. Realiza un informe, lo documenta y transfiere la información al gerente que lo solicitó. En estos 3 pasos se pudo transformar los datos en un informe, del informe que había sido solicitado.
Podemos observar en estos dos simples ejemplos que hubo procesos en los flujos productivos, es decir, en las transformaciones de bienes, donde insumos de origen generaron a través de una serie de actividades un producto final. Lo mismo en cuanto a procesos de información, donde datos iniciales generaron un informe final. Empecemos entonces con una definición. Definamos entonces por ahora una definición de procesos como una serie de tareas que tienen valor agregado y que se vinculan entre sí para transformar un insumo en un producto, que sea mercadería o un servicio. Es importante cada palabra que hemos empleado. Serie de tareas, cuando digo serie son varias, tareas son actos concretos que hace alguien en un recurso. Al decir que una serie estamos hablando de un proceso de tiempo, es decir, lleva unos tiempos. Cuando decimos valor agregado, estamos diciendo que no es cualquier tipo de tarea. Es una tarea que realmente aporte al resultado final que queremos llegar. Digo esto porque muchas veces en las actividades de muchas empresas se realizan tareas innecesarias y no aportan valor a lo que vamos a entregar. Les propongo entonces que ahora vayamos a las primeras conclusiones globales que podemos tener de todo esto. En primer lugar, que toda actividad transita procesos y que pueden ser informales, intuitivos, desorganizados, o pueden ser formales, pueden ser explícitos y documentados. Los procesos también pueden atravesar áreas y competencias interdisciplinarias desde una mirada transversal de la empresa. Es decir, como ya hemos visto en el ejemplo, en algunos casos se requiere la participación de distintas áreas y distintos puestos de trabajo que participan en ese flujo de actividades que le estamos llamando proceso. La calidad que genera cualquier empresa necesita disponer de procesos que estén bien diseñados, documentados, practicados y, por supuesto, controlados. Por otro lado, la calidad es muy rentable para las empresas porque baja costos improductivos y aumenta sobre todo la satisfacción de los clientes. Las pymes, para poder implementar la gestión de procesos, el desarrollo de sus procesos productivos, pueden contar con distintas herramientas conceptuales, metodológicas y sobre todo también de software, tecnologías que le permitan implementarlas. Vamos a hablar de tres temas. En primer lugar, sobre las normas para modelar procesos. Hay normas internacionales donde la comunidad de expertos en el tema han concluido en armar una serie de normas, de protocolos para poder hablar de procesos de una manera que no haya confusión en la comunidad que los utiliza. Es muy importante y vamos a llamarle, tiene un nombre que es BPMN. Ya vamos a hablar un poco de qué se trata. También existen software que nos ayudan a diseñar y documentar usando esas normas que acabo de nombrar, la BPMN. Finalmente, vamos a tratar de describir algunos de los principales beneficios que los procesos bien diseñados aportan a las pymes. En cuanto a las normas de modelado de procesos, es importante que se conozca que es una actividad que requiere a un analista de información bien entrenado para una mirada global e interdisciplinaria, que pueda tomar información e ir describiendo las tareas que se involucran en cada proceso y los recursos.
que se pueda tener una información o medición del tiempo que eso genera. Por otra parte, ir identificando la secuencia de pasos de uno a otro que van sucediendo y sus bifurcaciones en donde por algún componente de decisión ese flujo vaya por uno u otro lado o incluso pueda ser un bucle o una repetición hasta encontrar una situación que lo destrabe y que continúe por otro camino. Todos esos flujos son analizados y documentados por un analista, que a su vez también identifica cuáles son los disparadores, qué elementos hacen que activen cada uno de esos pasos. Eso es un tema importante porque un paso que no se activó queda en camino, o sea que no concluye el producto final. También es importante identificar las colas de espera, las demoras que pueden suceder dentro de ese flujo, de ese proceso. La activación de esta información, de este diseño de procesos, constituye uno de los pilares de lo que es el capital del saber hacer que tiene una empresa, de su know-how. Las empresas que tienen consolidado su saber hacer son empresas de un valor muy importante. Otro de los temas que vamos a ver ahora, también les había comentado, es el uso que existen software que son muy prácticos, muy fáciles, incluso gratuitos, que ayudan a implementar el diseño y documentación de los procesos de las empresas. Les voy a presentar ahora un pequeño video donde se puede ver en pocos minutos lo que podría ser el diseño de un proceso con estos software. Como ven, se va usando distintas herramientas gráficas donde se van indicando las distintas etapas, las distintas áreas que participan, con los distintos flujos que van de un área hacia otro. Se pueden ir registrando dentro de cada uno de esos ítems los participantes, los tiempos, los recursos, de tal manera que al final de esta documentación o de este diseño, que en este caso tiene una forma gráfica, puede generarse un informe detallado que nos servirá para las distintas otras etapas de la empresa. Vamos ahora entonces a resumir algunos de los principales beneficios que nos aporta disponer de procesos bien diseñados y documentados en las pymes. En primer lugar, es una herramienta fundamental para la planificación, para definir plazos y recursos. También sirve para el diseño de puestos, para capacitar al personal, para medir el costo de los procesos, para medir el desempeño de los agentes y para implementar mejoras. Sirve incluso para simular resultados y sobre todo también para detectar y descartar los recursos que son innecesarios. Habiendo hecho esta presentación, estos temas, recuerden el puntaje que habían anotado al inicio de este tema y reflexionen si habrían de cambiarlo teniendo en cuenta los conceptos que hemos expuesto en estos momentos. Nuestro equipo, en Ortiz y Asociados, donde tengo el placer de ser parte, nos enfocamos a desarrollar una mirada interdisciplinaria y sistémica para poder ayudar a las pymes a desarrollarse y sobre todo también a la implementación de procesos eficientes en todas las áreas de la empresa en la medida de sus necesidades en un proceso evolutivo. Esto nos lleva a la participación de profesionales de distintas especialidades
como para poder contribuir a este proceso de interdisciplinario. Esta pequeña introducción a los procesos espero que haya sido de utilidad y que puedan aplicarlo en sus empresas, que los inspiren para nuevos cambios y puedan desarrollarlo más eficientemente. Muchas gracias.